Los vampiros son tema predilecto de libros, películas y disfraces de Noche de Brujas, pero durante siglos fueron chivos expiatorios de las enfermedades. Las características de los vampiros modernos están bastante bien definidas. Tienen colmillos, beben sangre humana y no se reflejan en espejos. Podemos ahuyentarlos con ajo o matarlos atravesándoles el corazón con una estaca. Algunos viven en castillos, como Drácula. Pero los vampiros no surgieron con una definición tan clara. Los estudiosos opinan que la concepción moderna de estos monstruos de Noche de Brujas evolucionó de diversas creencias tradicionales establecidas en toda Europa. Dichas creencias partían del temor de que los muertos, una vez enterrados, podían seguir dañando a los vivos. Esas leyendas comúnmente se debían a la falta de conocimiento sobre la descomposición del cuerpo. Sucede que, al contraerse la piel, los dientes y las uñas del cadáver parecen alargarse, y a la vez que los órganos internos se descomponen, un líquido de purga oscuro puede escapar por la nariz y la boca. La gente que no conoce este proceso interpretaría que ese líquido era sangre y supondría que el cadáver había estado bebiendo la de los vivos. Los cadáveres con sangre no eran lo único que causaba sospecha. Antes de entender cómo se diseminaban ciertas enfermedades, la gente imaginaba que los vampiros eran las fuerzas ocultas que devastaban lentamente sus comunidades. Por esa razón, los pánicos de vampiros solían coincidir con los brotes de la plaga. En 2006, un equipo de arqueólogos desenterró en Venecia, Italia, un cráneo del siglo XVI, el cual fue sepultado entre varias víctimas de la plaga con un ladrillo en la boca. El ladrillo posiblemente fue una táctica para evitar que la strega, vocablo italiano que designa a vampiros y brujas, abandonara la tumba para alimentarse de las personas. No todos los vampiros abandonaban sus tumbas. En el norte de Alemania permanecían enterrados, royendo sus mortajas. Una vez más, esta creencia quizás se asociaba con el líquido de purga, el cual podía causar que la mortaja se aflojara o rasgara, creando la ilusión de que el cadáver estuvo masticándola. Se pensaba que estos masticadores estáticos seguían causando problemas a los vivos y también que su actividad aumentaba durante los brotes de la plaga. En 1679, un teólogo protestante escribió el Tratado sobre los muertos masticadores, donde acusó a estos de dañar a los familiares supervivientes mediante procesos ocultos. Propuso que para detenerlos había que exhumar los cuerpos y llenar sus bocas con tierras y tal vez una piedra y una moneda, solo para asegurarse. Según el autor del tratado, el cadáver moriría si perdía la capacidad de masticar. Durante los siglos XVII y XVIII, las historias de vampiros florecieron en las naciones del sur y oriente de Europa, para disgusto de algunos personajes poderosos. Hacia mediados del siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV declaró que los vampiros eran ficciones falaces de la fantasía humana, y la reina María Teresa condenó las creencias sobre vampiros como superstición y fraude. Pese a ello, los esfuerzos antivampíricos continuaron. Lo más sorprendente es que el mayor pánico de vampiros ocurrió en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, a fines del siglo XIX, 2 siglos después de los juicios de las brujas de Salem. En 1892, Mercy Brown, una joven de 19 años de Rhode Island, murió de tuberculosis, enfermedad conocida entonces como tisis. Su madre y su hermana habían muerto de lo mismo, y su hermano, Edwin, estaba enfermo. Muy preocupados, los vecinos temían que alguna de las mujeres Brown, recién fallecidas, pudieran dañar a Edwin desde la tumba. Cuando abrieron la fosa de Mercy Brown, hallaron que tenía sangre en la boca y en el corazón, e interpretaron aquello como una señal de vampirismo, aunque no usaron ese término. De modo que los vecinos quemaron el corazón de Mercy y mezclaron las cenizas en un brebaje que hicieron beber a Edwin. Una estrategia antivampírica muy común. Aquella pócima debía sanarlo, pero en vez de ello, el muchacho murió meses después. Y no fue un incidente aislado. Michael Bell, folclorista y autor de Food for the Dead, calcula que hay 60 ejemplos conocidos de rituales antivampíricos en Nueva Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, y varios más en otras partes de Estados Unidos. Esos rituales eran más comunes en la región oriental de Connecticut y en el oeste de Rhode Island.
Se cree que los rituales antivampíricos fueron introducidos como procedimientos médicos durante la Revolución estadounidense por doctores alemanes que trabajaban para las fuerzas hessianas. Por ello, considera que los vampiros de Nueva Inglaterra se deriva de los masticadores alemanes. Explica que, a diferencia de los vampiros chupasangres rumanos, los de Nueva Inglaterra permanecían en sus tumbas y dañaban a los vivos desde lejos. Pero Michael Bell cree que las prácticas antivampíricas de Nueva Inglaterra procedían de muchos lugares y que los vampiros de esa región eran más semejantes a los vampiros rumanos que a los masticadores. Señala que, al igual que los rumanos, los habitantes de Nueva Inglaterra buscaban sangre en los órganos vitales en vez de evidencias de mortajas roídas, y que el remedio antivampírico de sacar el corazón, quemarlo y dar las cenizas a las personas o personas enfermas también se acostumbraba en Rumania. No obstante, el origen de las creencias de Nueva Inglaterra, su motivación fueron las mismas inquietudes sociales que en otros lugares: el temor de la enfermedad y el deseo de contenerla. Puede que seas ajeno a la existencia de personas que creen necesitar fervientemente la sangre para subsistir, y no nos referimos a que circule por sus venas y arterias, sino a usarla como alimento. Estas personas sufren una enfermedad mental registrada con el nombre de síndrome de Renfield o vampirismo clínico. Ejemplos de algunos casos famosos que presentaron síntomas propios de vampirismo. Vlad Drácula, también conocido como Vlad Tepes, se trata del príncipe de Rumania que fue considerado como un héroe por expulsar al ejército otomano de sus tierras. Vlad tenía un lado oscuro que le llevó a cometer todo tipo de crímenes y excesos que inspiraron a Bram Stoker para crear al personaje del conde Drácula. La condesa Elizabeth Bathory fue conocida como la Condesa Sangrienta, y se cuenta que tras quedarse viuda en 1604 comenzó a practicar magia negra para mantener su juventud y hermosura. Para ello, asesinó a 650 campesinas con el fin de obtener su sangre y usarla para bañarse en ella y bebérsela. Peter Kürten es apodado como el vampiro de Düsseldorf y confesó antes de morir que disfrutó viendo cómo sus víctimas se desangraban, un total de 9, y que le encantaría oír cómo su propia sangre recorrería su cuello después de ser degollado. Fritz Haarmann, conocido como el vampiro de Hannover, este alemán asesinó a principios del siglo XX a por lo menos 27 varones adolescentes, a los cuales arrancó la carótida con un mordisco. Aquí encontramos al vampiro, príncipe de las tinieblas, un monstruo inmortal que acecha a los vivos y sobrevive bebiendo la sangre de inocentes. El vampiro, una figura aterradora y extrañamente atractiva a la vez, ha sido una de las ficciones románticas más duraderas. Es escalofriante saber que el vampiro ficticio tiene sus raíces en una siniestra realidad, amparada en las supersticiones del pasado. La leyenda se ha enriquecido con incidentes reales y encuentros espeluznantes con la muerte y lo desconocido. Sean todos bienvenidos a la Posada del Misterio.